Continuamos nuestra charla con la escritora Galina Álvarez, un caso curioso en la literatura, pues nacida en Rusia y teniendo como lengua materna el ruso, inicia su carrera como escritora hace apenas 4 años con obras escritas directamente en español, 2 libros de cuentos, un libro para niños y 2 novelas publicadas. Actualmente reside en la ciudad mediterránea Guardamar del Segura, en España. El escritor cubano, uno de los nombres más reconocidos de la novela cubana, tu esposo Antonio Álvarez Gil, confesó en su entrevista algo que a mí me dio mucho gusto, que es que él confiesa que el guajirito que llegó de Melena a Moscú en ese entonces se convirtió en un hombre de cultura gracias a ti. Y yo sé por la amistad que nos une a ustedes y a mi familia, que esa relación matrimonial de ustedes ha sido en todo momento un proceso de retroalimentación mutua. Sí, Es decir, no ha sido de un solo lado, ¿no? Pero yo quiero centrarme en la literatura y entonces, para ya empezar a entrar en el tema, ¿qué sí. debe Galina Álvarez, la escritora, al escritor Antonio Álvarez Gil? Tú sabes que yo le debo a que yo estando a su lado y leyendo sus obras y durante las discusiones que teníamos, que yo fui aprendiendo poco a poco mucho de lo que es uh, el proceso de la creación literaria, de las reglas que existen, de diferentes tendencias que hay, de las últimas tendencias en la prosa. Y entonces yo sí, esto se lo agradezco porque yo leía, pero tú sabes que mucha gente dice, no, yo he leído mucho y empecé a escribir. Y yo escribo, porque yo he leído mucho, aprendido de los libros. Sí, uno lee mucho, uno lee muchísimo y lee de todo, pero no siempre se puede aprender solamente leyendo los libros. Uno tiene que saber algo más, porque escuchando música uno no aprende a tocar un instrumento. O, por ejemplo, mirando un cuadro bonito uno no aprende a pintar. Y leyendo un buen libro tampoco se puede así ponerse a escribir y hacer una obra de arte. Te puede dar una idea, tú te fijas, ¿no? Cómo va la prosa, te gusta o no, pero tú lo analizas desde el punto de vista del consumidor. Pero para ser creador de cualquier tipo de arte, ¿no? Hay que aprender las bases. ¿En qué se basa el proceso? ¿Qué es necesario conocer? Entonces, esto fue que yo fui aprendiendo con él poco a poco, leyendo sus cosas, y entonces discutiendo con él, y me decía si esto es así, si aquí yo utilizo esto o lo otro, te gusta o no, y yo siempre le daba su opinión, pero mi opinión en aquel tiempo se basaba en mi gusto y cómo yo asimilaba simplemente el mensaje que él hacía al principio, pero después poco a poco empecé ya a valorar la técnica. Y ya con los cursos que yo pasé, ¿no? Que yo, gracias quizá mi capacidad de asimilar las cosas, ¿no? Que está muy desarrollada, yo he asimilado muchísimo de lo que son los principios, las reglas de la creación de la prosa. Y entonces, si no hubiese sido por él, nunca lo aprendería, porque además yo nunca quizás empezaría a escribir tampoco. Conocer a Tony y conocer la trayectoria de Tony es de algún modo conocer la literatura de un escritor disidente. Un escritor disidente que no se lo propuso nunca hacerlo, él sencillamente siguió su vida, su amor, etcétera, etcétera, sus deseos, pero aunque no hizo directamente oposición política, se convirtió, o hay que decirlo, lo convirtieron en un escritor disidente. La pregunta es, ¿tú has encontrado algunos puntos, digamos, de contacto entre toda esa literatura rusa que también, por ejemplo, Tony muestra en la novela Callejones de Arbat, por ejemplo, Sí, sí,
entre esos escritores que fueron prohibidos en Rusia, que fueron incluso en el tiempo de Stalin prácticamente descabezados, defenestrados, y la vida de Tony en cuanto a sufrimientos, a represión, etcétera. Sí, sí, claro, claro. Porque tú mismo vives en exilio y tú conoces lo difícil que es ser escritor y vivir en el exilio sin su público, sin su país, porque si uno publica en el extranjero y no puede distribuir su obra en el país natal, ¿no? Esto es una cosa que eso afecta mucho a un escritor. Y es un dilema. Y entonces yo durante todos estos años he observado su dolor, su descontento, su sufrimiento relacionado a este punto, que él escribe y escribe buenas novelas, pero es desconocido prácticamente en Cuba. Entonces, escribe para su pueblo y desgraciadamente el pueblo no lo puede leer, No lo puede porque leer. no le dan la entrada. Tú sabes cómo es eso. Y es lo mismo que pasó con aquellos escritores y poetas rusos. Ellos emigraron, muchos de ellos vivieron en el extranjero, vivieron en París, por ejemplo, y podían crear libremente, pero no podían publicar sus libros. Que publicar en aquel tiempo era muy difícil también y tenían que buscar dinero para publicarlo, porque en aquel tiempo lo que se publicaba había que pagar del bolsillo propio o del bolsillo de sus mentores, de lo que ayudaban, ¿no? A lo que daban soporte económico. Y le costaba mucho trabajo sacar un pequeño librito de poesías, por ejemplo, y con pocos ejemplares, además, para poder distribuirlo entre los inmigrantes. Pero en su patria no se conocían, porque te voy a decir sinceramente, con todo lo que yo he leído, yo en mi juventud, en mi adolescencia y incluso cuando era estudiante ya tenía más acceso a las obras prohibidas quizás, ¿no? Que yo nunca pude entrar en contacto con nada de ellos porque simplemente no existían, no existían. Y es una cosa, es algo muy doloroso, de verdad. Entonces, esto es algo que afecta a muchos escritores disidentes, que su público principal los desconoce o no tiene acceso. Llegamos a ese momento, Galia, que yo he llamado varias veces una proeza intelectual. Tú decides un día escribir, pero no lo haces en tu idioma, y esa es la pregunta, ¿no? Comienzas escribiendo directamente en español. ¿Cómo tú recuerdas ahora, que ya tienes varios libros publicados en español, cómo recuerdas ese momento? Tú sabes que yo no lo tomé como algo serio, lo tomé como un pasatiempo, porque tú sabes la historia mía que fue a la tertulia, simplemente por tener el contacto con alguien así en el pueblo, y entonces Tony prácticamente me llevó a la fuerza ahí, porque yo no quería ir, y digo, ¿qué voy a hacer ahí? Yo no digo, no, ven, porque hay la gente que está escuchando tu opinión, y yo y bueno, y me pasé varios meses yendo, escuchando lo que la gente escribía, lo que la gente leía, y después di el primer paso, escribí los cuentos que yo contaba a mis nietos, que todavía eran pequeños en aquellos años. Y un día se me ocurrió, ¿por qué nosotros no hacemos un libro? Los muchachos y yo. Yo escribo mis cuentos en el papel y los muchachos hacen las ilustraciones. Y hicimos un libro así. Y ahí empezó la cosa, que yo empecé a leer, empecé a compartirlos en la tertulia y incluso preparé el libro para una publicación más seria ya, con las ilustraciones ya no hechas por los niños, sino por mí, porque me gusta mucho pintar. Y este libro salió incluso, pero después digo, bueno, voy a escribir algo ya, de personas mayores, ¿no? De adultos. Empecé y así fue la cosa, que poco a poco, me gusta mucho el género de cuento, me encanta.
Ajá, ¿Tú sabes? esa es la otra pregunta, Galia, Sí, esa es la otra pregunta. Es sí, decir, tú tienes ahora mismo dos libros de cuentos. Prefiero que me pongan a volar, que creo que si no recuerdo mal es del sí, 2016, y Ana y las páginas perdidas, que es del sí, 19, ¿no? Pero también tienes una novela que a mí me encanta mucho, que es Los difuntos inocentes, sí. y tienes Mediterráneo, la novela que tuve el placer y el privilegio de publicarte. La pregunta ahí sería, dijiste ahora mismo, me gusta mucho el cuento, pero yo te diría, bueno, ¿cuentista o novelista? Ay, me gustan las dos cosas. Tú sabes que es que me apasionan las dos cosas. Eh, yo vengo de Rusia. Y Rusia es un país donde el género de cuento está es muy popular, está muy en alza. Siempre lo ha sido, desde los tiempos de Chekhov hasta el día de hoy. Los buenos escritores que escriben novelas, todo el mundo escribe cuentos también. Y tú sabes que en América Latina el género de cuento es muy popular también. Ujú. Desgraciadamente en España no es así. En España la gente prácticamente no lee No cuentos, le no cuento. quiere comprar los libros de cuentos. Y en Suecia yo me fijé que es más o menos lo mismo. La gente compra novelas. Y como a mí me gusta mucho el cuento, y yo creo que para empezar a escribir el género de cuento es lo más idóneo, porque es mucho más fácil concebir una historia más corta con un personaje que una novela donde ya hay varios personajes, varias tramas que tienen que coexistir. Es mucho más complicado para concebir y para realizar, idear y llevar a cabo una novela. Por eso empecé con el cuento. Y creo que, bueno, yo creo que he logrado escribir algunos cuentos que son, bueno, a la gente le han gustado mucho. Y después digo, dejan probar con la novela, porque yo he visto tantas veces como Tony escribe las novelas, como él lucha para organizar la trama, las subtramas, etcétera. Y ya yo tenía una idea muy buena de cómo se hace eso. Nunca tuve problemas para exponer así, eh, inventar alguna estructura y meter en ella mis tramas y subtramas, etcétera. Porque tengo muy buena idea de cómo se hace eso. Es que me viene solo. Y me empecé a escribir novelas así y me gustó también, me gustó. Me gusta el proceso de escritura. Yo vivo mucho con mis personajes. Cuando escribo algo, los personajes los siento a mi lado, los siento vivos, converso con ellos mentalmente y me río así para mí misma. Y después me gusta mucho el proceso de rectificación del texto, ya también trabajar con el texto, purificarlo. Ahora que hablas de personajes vivos, hay una novela que yo siempre digo que es una novela exquisita por lo ocurrente y lo sabrosa que se lee y lo cubanota que es también, o sea, es muy, muy cubana, que es Los difuntos de Los inocentes. difuntos inocentes, que es una novela justamente en la que los personajes están muertos. Sí. ¿Ya? No vaya a pensar ninguna de las personas que nos están viendo que estamos hablando de Pedro Páramo y de los muertos de Pedro Páramo. No, no, aquí estos difuntos se divierten de un modo impresionante. Es decir, y tienen una vida muy rica. La pregunta, Galia, ahí sería, ¿cómo te surgió esa novela? ¿De dónde sale esa novela? Es que yo no sé. A ver, yo no sé, es que yo no sé de dónde me salen las cosas. Simplemente yo digo, no, yo no soy capaz de sacar nada de mi cabeza. Soy totalmente vaciada, porque terminé de publicar un libro, terminé el último cuento del libro que estoy armando. Después me digo, no, yo soy incapaz de inventar algo más. Y después de pronto me viene una idea, y me viene una idea, y yo empiezo, y después me apasiono, y después me vienen más ideas, y así surgen las cosas. Y yo no sé de dónde me salió. Y para que lo sepas, lo interesante de esta novela es que yo la escribí prácticamente toda, porque es corta.
en las vacaciones de verano aquí en Guardamar, mi casa estaba llena de gente. Yo tenía aquí mis nietos, después mi hija y mi yerno, cocinando para todo el mundo, limpiando la casa, con cantidad de lavado, así. Después por la noche me sentaba y, y empezaba y me olvidaba del mundo. Y estos personajes, yo sentía así, como si estuvieran así a mi lado, me estaban ahí susurrando al oído. Así, las cosas que ellos querían decir, como si estuvieran así etéreos, pero a mi lado, que yo lo sentía simplemente. Y me divertía muchísimo con ellos y escribiendo aquel libro me divertía y reía sola. Me gustaría ahora, Galia, me gustaría ahora ponerte en el reto de definir en breves frases, es decir, quizás las más contundentes que tú puedas lograr, ¿qué significan para ti algunas palabras o frases que están relacionadas con tu vida y tu obra? ¿Te animas a que hagamos eso? Bueno, yo de verdad que no se me ocurre nada. Bueno, yo te voy a decir, por ejemplo, una frase. Si yo te Sí, digo el exilio en Suecia, ¿cómo tú definirías rápidamente qué significó para ti el exilio en Suecia? provechoso, um, donde yo pude llegar a alcanzar el máximo en mi carrera técnica, que fue un país que me ha enseñado un montón de cosas y al mismo tiempo triste. Perfecto. Guardamar del Segura. El mar, el sol, la tertulia literaria. Yo quiero que me digas qué significó para ti, ahora que ya eres una escritora, qué significa para ti Aventuras de una estrella perdida. Pues fue mi primera obra, significa mucho para mí. Fue un reto que creo que pude resolver, pude llegar a mi meta, ¿no? Y fue como un trampolín de para lanzarme a la literatura de verdad. Bueno, Sí. la otra Ahora, sería, no creas que yo creo que los niños leen literatura mala, no, no, no. Una buena literatura para niños es algo grande también, porque para escribir para los niños hay que tener una mente un poco diferente, que es capaz de entender la psicología infantil. tus hijos. Mis hijos, te voy a decir una cosa, mis hijos son los últimos que leen mis obras, son los últimos, porque no sé, cuando ya el libro está publicado, que ya hace rato que está de regalo en su estante, ahí lo cogen y lo empiezan a leer. Mi hijo lo hace primero, porque mi hijo es un gran lector, es un gran intelectual que lee muchísimo, que es un filósofo, es un pensador y le gusta como yo escribo, pero él siempre me hace esperar un poquitito. ¿Sí? No, 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 mamá, ahora estoy ocupado. Pero después lo lee y después me dice su opinión. Pero mi hija es capaz de estar meses, meses, meses sin tocar mis libros. Lo tiene ahí con su dedicación y todo. Y bueno, eso en cuanto a relación a mi literatura, pero mi hija es muy creativa, es una persona que le gusta muchas cosas, es muy creativa por su naturaleza, escribe muy bien, yo no sé por qué no se dedica a escribir, porque tiene un estilo precioso y tiene una cantidad de libros leídos también, que es algo impresionante, una biblioteca enorme, los dos de mis hijos. ¿Sigues leyéndole cuentos a tus nietos? No, no, no. Mis nietos, fíjate, que ya se atreven a leer mis novelas. Fíjate. Porque, por ejemplo, mi nieto ya leyó mi libro Ana en las páginas perdidas, que los cuentos que le gustaron muchísimo. Es un gran lector, es un niño que lee. Él lee, eso hay que verlo. Él traga los libros.
Y ya quiso leer el Mediterráneo, pero la mamá lo paró. Le dijo, no, 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 todavía. Pero yo espero que mis nietos, por lo menos los que viven en Madrid, me lean. Finalmente, en esta lista de retos hay algo que creo que es esencial para ti. Vivir en 3 idiomas. He vivido en 4, chicos. En 4, No exacto. olvides, porque yo trabajé en inglés, eso es otra historia. Cierto. Yo llegué a Suecia con un inglés muy flojo y tuve que aprenderlo, porque sin inglés, trabajando en la ciencia, no eres nada. Y mi trabajo diario era en inglés, en inglés, en inglés. Los reportes escritos en inglés, la comunicación diaria en inglés, con muchísima gente que eran extranjeros que no conocían el sueco. Y bueno, ahora sí me he desconectado del inglés. Desgraciadamente estoy así. Pero he vivido en 4 idiomas y es un lío. Y te voy a decir por qué. Porque es que cuando tienes que desconectar de un idioma y pasar al otro, hay a veces algo que falla. Y entonces tú hablas en una persona, después al lado tú está el otro, tú empiezas ahí, tú cambias, ¿no? Tienes que cambiar de dirección, pero no lo logras. Y yo sigo hablándole, por ejemplo, en sueco a un español o en ruso, no sé quién, y es una cosa que a veces falla, es difícil, a veces es difícil, porque te cansa cuando estás con varias personas y hablas en varios idiomas a la vez. ¿Qué es o qué significa Rusia hoy para Galia? Para mí Rusia siempre ha significado mucho y sigue significando, porque Rusia es mi patria y yo la quiero por encima de todo lo que se escribe en los periódicos españoles, suecos, etcétera, etcétera. Soy patriota, Rusia es mi madre, patria y la madre es una sola. Muy bien. Bueno, Galia, la última pregunta. Yo quiero que imaginemos Sí, que alguien va a escribir tu biografía autorizada. Y sí, entonces obviamente vamos a tener que buscar una definición para que los investigadores literarios sepan o intenten definir o colocar en uno de esos estantes que ellos suelen tener quién es Galina Álvarez. Y yo preguntaría, escritora rusa, escritora cubana, ¿cómo prefieres que te definan en esa supuesta biografía autorizada? chico, es un calabalí. Me hace una pregunta difícil porque escritora rusa no soy, porque hice una traducción, como decírtelo, lo que publiqué en ruso fue una traducción modificada del Mediterráneo, porque es que el texto está escrito para los españoles, hispanoparlantes, para los rusos no se puede presentarlo de la misma manera, hay que cambiar porque ellos conocen muy bien los acontecimientos, por ejemplo, que tuve que explicar para los que no lo conocen. Y, y es el único libro que yo he traducido porque mucha gente me lo han pedido, realmente me lo han implorado y lo he hecho para mis amigos. Todo el mundo lo compró, todo el mundo lo leyó, eran pocos ejemplares vendidos, no lo hice por dinero ni por nada, simplemente para mis amigos. Por eso escritora rusa no soy. Soy heredera de la literatura rusa, eso sí, porque yo creo que en mi literatura sí se nota la influencia de la literatura rusa, porque sabes que los rusos en su esencia son muy filósofos. Ahí, por ejemplo, los filósofos no son todo el mundo. Tú vas a una aldea a hablar con, no sé, tío Vania que está medio borracho y va a sentarte y va a filosofar y va a dar sus teorías de no sé qué y le gusta, a la gente le gusta filosofar y entonces la literatura tiene eh, este, este sello, ¿no? Que hay profundidad en los personajes y siempre tratan de meterse un poco en su psicología y bueno, la literatura rusa es psicológica, más psicológica que la occidental y que más filosófica, diría yo. Entonces yo creo que yo he heredado esa parte porque a mí me gusta mucho
reflexionar y hacer a mis personajes a pensar en lo que hacen, eso sí, pero rusa no soy. Cubana, quizás más cubana que nada, porque mi vida de adulta en plena formación, yo la viví en Cuba. A partir de los 24 años que llegué ahí, jovencita, que todavía no estaba formada, bien formada como una persona adulta que tiene 50, por ejemplo. Y esta formación, este enfoque de la vida, la relación con la gente, que en Cuba aprendí mucho en cuanto a la relación y comunicación con la gente, que me gustan los cubanos con su facilidad de comunicación, que creo que es un pueblo muy especial, que han recibido algo de Dios en este sentido, porque yo no he visto otro pueblo igual que tiene esta facilidad de comunicación tan sabrosa y tan cariñosa, tan sencilla como los cubanos. Y entonces creo que he aprendido mucho en Cuba en este sentido. Sueca de ninguna manera. Así que yo no sé, decide tú, yo pondría ruso-cubana. Perfecto. Más cubana que rusa en cuanto a... que es que escribo en español. Bueno, Galia, muchas gracias, Galia, por este tiempo. Ya como he dicho, como te he dicho muchas veces cara a cara, siempre es un placer conversar contigo porque siempre sacas algo interesante debajo de lo que uno piensa que va a ser normal. Siempre sacas alguna historia muy interesante y sé que los que van a ver esta entrevista van a entender a lo que me refiero. Muchas gracias, de verdad, es un placer tenerte. Ha sido realmente un privilegio verte crecerte en cada libro desde ese primer libro y ese primer cuento, aquel primer cuento que me diste a leer, recuerdo, otro que leí en la tertulia, hasta esta novela que tuviste la gentileza de querer publicar en Ilíada Ediciones. Muchas gracias por este tiempo y bueno, ya sabes que tienes un espacio nuevo en Ilíada Ediciones, que espera que alguna vez podamos volver a publicarte otra novela. Bueno, a mí quisiera agradecerte mucho que me hayas dedicado este tiempo en tus entrevistas, porque yo la verdad que no he contado con este honor, porque tú sabes que soy una escritora muy reciente. Yo al principio cuando empecé a escribir ni siquiera me consideraba como tal, pero ya sí, creo que se ha convertido en algo serio, ¿no? Pero es un privilegio estar contigo y es un privilegio de ser publicada en tu edición. Y sí, espero que mi próxima novela sí encuentre su espacio en tu editorial. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que van a ver a esta entrevista por su atención. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.